cuando te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi, un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión en el debate político y en esta ocasión con un programa especial sobre el fin de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y con el objetivo de hacer un breve repaso sobre una temática que ha venido cobrando intensidad y que nos pareció pertinente poner algunas precisiones o traer alguna información al respecto. Estamos asistiendo a un fin de campaña un tanto complejo, una agenda un poco entreverada en esta idea que al principio pareció muy republicana de hacer una comunicación de las dos partes sobre las posiciones diferentes, respaldando el sí, respaldando el no, pero que tomó un giro inusitado a partir de la discusión sobre la conferencia de prensa que daría nada más y nada menos que el presidente de la República y que se ha mezclado con otro conjunto de asuntos que se han planteado en la campaña. Una de ellas es el desplazamiento a la hora de debatir hacia una especie de lógica partidaria, plenamente partidaria, para un movimiento que ha tenido una raíz muy fuerte en la sociedad civil, y en especial en lo que fue el proceso de recolección de firmas, ¿verdad? Y que se ha intentado, por lo menos desde uno de los sectores, de la parte del gobierno, enfocarlo como una discusión Frente Amplio versus Gobierno, ¿verdad? O algo parecido, algo aproximado. Eso nos ha llevado también a restringir a la cantidad de actores que han estado en escena y por lo tanto a la riqueza de las explicaciones, porque buena parte de los debates y de las organizaciones de la sociedad civil han quedado afuera del debate y eso realmente perjudica a la hora de valorar los argumentos. En función de eso hemos resuelto tomarnos esta idea de repasar en especial en este tópico que es el de seguridad, sobre el que queremos hacer un segundo programa, algunas ideas fuerza, y para ello trajimos dos invitados con perfiles bien distintos, pero que han estado en este tema por distintos motivos y que han venido un poco que vienen un poco a colación sobre el final de la campaña en términos de poder ilustrar sobre algunos contenidos que en especial han quedado depositados en los debates. Hoy nos acompaña el sociólogo Gustavo Leal, ya ha estado conversando con nosotros sobre este asunto, que fue también exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior, y el doctor Juan Sereta, que es docente de la Facultad de Derecho y que ha tenido una actividad destacada en consultorios jurídicos de esta facultad, y que ha protagonizado también en estos días parte de estos debates sobre los que queremos hablar. En principio nos interesa dar cobertura a algunas preguntas que quedaron planteadas en esos debates y que nos parece que no llevan a clarificar los asuntos para que la población tenga una idea más o menos clara de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad y de los tópicos que involucra la Ley de Urgente Consideración. En ese sentido, comenzaría quizá por Gustavo, sin que no por ello Juan no pueda intervenir, por supuesto, en la medida de lo que crea conveniente. Pero bueno, un tópico que estuvo en los debates es esta idea sobre la innovación que trae la LUC en materia de procedimiento policial, que permite, por ejemplo, pedir la cédula de identidad en los procedimientos para que de esa manera se pueda contribuir, bueno, vaya uno a saber un poco a qué, pero uno entiende que a procesos de investigación o demás cuestiones, que se supone que habilita un nuevo espacio para el trabajo de la policía. Sí, desde la campaña del gobierno se ha dicho que gracias a la LUC hoy la policía puede pedir documentación y que antes no lo podía hacer. Eso es una mentira. Gracias a la LUC lo que sucede es que hoy la policía te puede pedir documentación y si tú no la tenés, te puede llevar detenido durante 2 horas a una seccional y tiene ese tiempo para privarte de tu libertad y para chequear tu identidad. Y en realidad eso es un atropello
porque es un modelo de control policial de mano bruta y no de inteligencia. Para tener en cuenta, en el Uruguay desde el año, por lo menos hace 42 años, 43 años, que está habilitado que la policía pueda solicitar documentación. Hay una ley del año 1978 que establecía que es un deber y una obligación de los ciudadanos el identificarse frente a la policía cuando la policía solicita identidad. Y en el año 2008 esa ley se fue modificando con la Ley de Procedimiento Policial, donde se reguló el mecanismo por el cual la policía puede solicitar identificación a las personas. Solicitar identificación a las personas es distinto de solicitarle que tengan un carnet de identidad, una cédula o un documento. Quiere decir que si la policía en el marco de un procedimiento policial me para, me solicita la identidad, que es, me pregunta usted quién es, su nombre, y yo tengo la obligación como ciudadano de responder correctamente cuál es mi nombre, cuál es mi cédula y los datos que me solicite. ¿Pero eso se venía haciendo últimamente? Eso se venía haciendo. ¿Es una práctica que había quedado en desuso? No, se venía haciendo. Es más, hoy el ministro y los jerarcas del gobierno dicen de que no se pedía cédula. Yo traje aquí algunos datos. En el año 2018 se pidió la cédula a 477.620 personas. El 10%. En el año 2019 se le pidió la cédula a 495.267 personas en todo el país. Y esto, traje los datos del 2019, que además son datos que el Ministerio tiene porque están en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Hubo 45.329 personas que se le pidió la documentación en el marco de un operativo que se llama Aruera, que en realidad son operativos de control de identidad a personas que transitan en moto. También se le pidió a 138.000 personas la cédula en rutas, lo que hacía antes la policía de tránsito, que hoy lo hace lo que se denomina policía caminera nuevamente, y 311.000 personas en distintos puntos de patrullaje del PADO. La cédula, en realidad lo que se le pide ahí es la identidad de las personas. Claro. Se le pide la identidad. Y la policía tiene una cantidad de mecanismos para chequear la identidad. Tiene las tablets y tiene una cantidad de maneras de chequear la identidad que un individuo en la calle le está diciendo. La diferencia acá es que la LUC habilita a la detención de la persona, es decir, la privación de la libertad durante 2 horas para hacer ese chequeo. Esto es lo más parecido a lo que el Partido Nacional propuso en su plan de gobierno, que era volver al sistema de detención en averiguaciones, que está escrito además en su plan de gobierno. Y las detenciones en averiguaciones son lo que eran las racias. Las racias estaban regidas por un decreto, que era el decreto 690-980 porque era de 1980, que habilitaba a detener en averiguaciones. Es decir, si tú no tenías carnet de identidad, te llevaban a la seccional y te tenían en aquel momento, hasta 24 horas te podían detener. Hoy la LUC habilita eso. Y por lo tanto, si tenías carnet de identidad te llevaban igual también. Te llevaban igual. Por lo tanto, en resumen, gracias a la LUC ahora la policía puede pedir documentos. No es verdad. Lo que sí es verdad es que gracias a la LUC la policía ahora puede llevarte detenido durante 2 horas si es que tú no tenés un carnet de identidad en tu poder en el momento en que vas a hacer una compra, vas a llevar a tus hijos a la escuela, saliste a trabajar o fuiste a la playa o estás en el parque tomando mate y no tenés identidad, y ahora se habilita ese procedimiento que es realmente un atropello a las libertades y es una manera de generar una estrategia de seguridad basada en la confrontación y en la rispidez con la población, y no basada en la tecnología, en el conocimiento y en la inteligencia. Hablando de información, ¿no? Porque creo que acá, de la mano de la información y de la construcción de información, se ha entrado en otros tópicos del debate que me parecen interesantes. Asistimos el otro día a un debate televisivo entre el senador Sánchez y el director, el coordinador de la campaña del no, el señor Umpierres, donde se afirmó con contundencia, y lo fui a buscar en el minuto 9:35 del debate, que
desde el lado del sí se planteaba una falacia en relación al problema de los delitos y la pandemia, ¿sí? Y se afirmó con toda propiedad que mientras en el mundo los delitos aumentaban durante la pandemia, Uruguay constituía una excepción donde los delitos bajaban con la pandemia. A mí me llamó la atención, primero porque tenía una idea distinta, segundo porque me contravino en realidad en relación a la información que yo tenía, ¿no? ¿Existe evidencia sobre estos asuntos? Sí, yo miré ese debate y me llamó la atención la manera en cómo se manejan las cifras como se quiere, pero la realidad es la realidad. Y lo que el vocero del gobierno ahí decía es que gracias a la LUC han bajado los delitos y que la pandemia poco menos que no tuvo nada que ver en esa baja que ha sido gracias a la LUC. Y realmente no es verdad eso. Y se puede demostrar con los propios números del gobierno. Yo traje acá un par de gráficos que no sé si capaz que se ven, pero si no, los puedo mostrar así. Este es el de Rapiñas, me parece, pero que está bueno para verlo. ¿Qué es lo que muestra esto? Acá lo que nosotros tenemos es, por un lado, los 4 meses de gobierno de esta administración, desde marzo hasta junio del 2020, donde no había LUC. ¿Ok? Y acá lo que tenemos son los últimos 4 meses de gobierno actual, donde hay LUC. Entonces la lógica que el gobierno define es, gracias a la LUC bajaron los delitos. Al igual que dice, gracias a LUC podemos pedir documentos. Bueno, no es verdad. Porque gracias a la LUC, hoy, en el último cuatrimestre, nosotros tenemos un 15% más de rapiñas que en el cuatrimestre inicial de gobierno, donde no había LUC, pero sí había pandemia. Y son todos datos del gobierno. Y son todos datos del gobierno. Pero además, si comparamos lo mismo, en los homicidios, en los primeros 4 meses de gobierno, hubo un promedio de 76 homicidios, y en estos últimos 4 hay 86. Entonces, hay un 10% de aumento de homicidios también. Ellos dicen que gracias a la LUC bajaron los delitos, pero en realidad no bajaron los delitos. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros 4 meses de gobierno que no había LUC y lo que hay ahora? Y la diferencia es que ahí estaba fuertemente instalada la pandemia. Entonces, si la LUC hubiera tenido algún efecto en la baja de los delitos, este gráfico que nosotros vemos acá, donde estos son los primeros 4 meses de gobierno sin pandemia, sin LUC, lo que tendría que suceder es que con LUC y luego de 20 meses de aplicación tendrían que haber bajado, pero no, subieron. ¿Por qué? Y subieron, en resumen, un 15% las rapiñas, un 10% los homicidios y un 2% los hurtos, si comparamos el primer cuatrimestre de gobierno con estos últimos 4 meses. Entonces, creo que lo que queda claro es que la LUC en realidad no vino a bajar los delitos. Hubo una baja de los delitos momentánea del registro de los delitos en el Uruguay por el tema de la pandemia, cosa que sucedió en todo el mundo. Y una vez que desde hace 4 o 5 meses ya comenzamos a transitar una normalidad cada vez más acentuada, normalidad en el sentido de que este año hubo carnaval después de 2 años, que volvió el cine, volvió el teatro, volvieron las clases presenciales, andamos más en ómnibus, trabajamos menos. Movilidad plena. Y casi plena, digamos, en algún caso puede haber, pero digamos que casi plena. Hubo Fiesta de la Patria Gaucha que se había suspendido, hubo semana digamos, carreras de ciclistas, correcaminatas que se habían suspendido. Entonces, me parece que lo que demuestran estos datos es que no es cierto que gracias a la LUC hayan bajado los delitos, porque en realidad la LUC no tiene ningún instrumento que permita mejorar la gestión policial ni la gestión de la seguridad en términos generales para combatir el delito. Agregando lo que decía Gustavo, desde el punto de vista, digamos, académico, hubo un estudio
firmado, en el que participaron 36 académicos del mundo, entre ellos 2 uruguayos, Carlos Díaz y Nicolás Trachtenberg, donde lideró la Universidad de Cambridge, que demostró que en pandemia hubo una baja y se monitorizaron 27 ciudades de 23 países diferentes, incluida Montevideo. Durante pandemia hubo una baja del 37% de los delitos en esas distintas ciudades. Es una cuestión global, la pandemia es una cuestión global y el impacto que tuvo en los delitos también fue global. Pero aunque hubiera alguna duda, Montevideo estuvo incluida en el estudio, por lo tanto, estas son cifras de un estudio científico que cumple con el rigor del método científico y que da cuenta de las razones. Pero como decía Leal, yo tengo acá anotada una manifestación pública del ministro Larrañaga que decía: nosotros tenemos cifras claras que indican que en el primer semestre del 2020, en comparación con el 2019, bajaron los homicidios, los hurtos, la rapiña y la violencia de género. Y en el cuatrimestre marzo, abril, mayo y junio del 2020, que corresponde efectivamente a nuestro gobierno, bajaron también esos delitos contra el mismo cuatrimestre del 2019. Son los porcentajes de baja más importantes de los últimos 10 años, decía Larrañaga. Y esto lo decía el 2 de julio del 2020. La LUC entró en vigencia el 14 de julio del 2020. Así que es imposible que esta explicación, primero, no hay evidencia científica que respalde los dichos del gobierno, de la campaña por el no ahora, pero además ya se decía esto cuando la LUC ni siquiera existía. Creo que es muy fuerte este tema cuando uno recuerda la afirmación tan tajante y vehemente, ¿no? Nada más y nada menos que el del coordinador de la campaña del no, ¿no? En televisión abierta para todo el mundo, afirmando todo lo contrario, ¿no? Y planteando de que estos argumentos eran, como que dice, inventos, bueno, imaginería de quienes lo sostienen. Yo sospechaba que había evidencia en contrario, tenía algunas nociones y referencias, pero me parece que más que contundente lo que ustedes nos están trayendo en las dos cosas, ¿no? Siguiendo los números del gobierno o siguiendo los números de la academia, en ningún caso queda demostrado que la LUC haya hecho que bajara. Las propias intervenciones del gobierno alcanzan, ¿no? O sea, el archivo mostraría ya directamente, alcanzaría el archivo para responder las afirmaciones. Una cosa agregada que no recordaba esa cita del exministro Larrañaga, pero el exministro Larrañaga, si miramos este cuadro, se estaba refiriendo con que en este periodo que yo puse acá era el periodo donde él celebraba que era la baja histórica, que era el periodo sin LUC y el periodo plena pandemia. ¿Qué pasó 20 meses después de la aplicación de la LUC? Aumentó. Entonces, si sin LUC su gestión hubiera mejorado absolutamente todos los indicadores, con LUC lo que tendría que haber pasado es que tendría que haber bajado mucho más. Sí, eso justificaría. Yo te diría, en realidad, un razonamiento más simple. Si la pandemia no tuvo nada que ver, supongamos eso, estábamos mejor sin LUC. Claro, si la pandemia no tuvo nada que ver, la LUC aumentó los delitos. La LUC aumentó los delitos. Exactamente. ¿No? Entonces, ojalá que la pandemia haya tenido que ver por el bien del gobierno, no por la propia fundamentación. No, por el bien de todos, porque creo que los delitos nos afectan a todos. Nadie celebra que aumenten los delitos. Lo que pasa es que lo que no se puede celebrar es la mentira sistemática. Bueno, yo quería ir ahí un poco porque en esto, lo otro que apareció, y creo que eso en el debate contigo, de Santiago González, el hoy director de Convivencia del Ministerio del Interior, fue esta idea del respaldo a la policía, la confianza en la policía, ¿verdad? Esta idea de que, bueno, el problema es que ahora hay respaldo a la policía, el problema es quién confía o quién no confía en la policía, ¿no? Parecería que hay una parte de los uruguayos que quieren a la policía y otra parte de los uruguayos que no quieren a la policía, y la sociedad se divide entre los que quieren a la policía y los que no quieren a la policía, ¿no? Y además, si le damos una vuelta más a la argumentación, resulta que los que no quieren a la policía son de un partido político y los que quieren a la policía son de una coalición de partidos políticos. Exacto. Y como me parece que eso es en extremo ridículo, quería traer un poco esa discusión sobre cómo, de una manera ustedes o de otra, ustedes ven que se materializa el respaldo o no respaldo a la policía. Porque hablar de que uno respalda a la policía es una cosa que la puede decir cualquiera, o sea, porque vale decir, porque es libertad de expresión, ¿no? En el uso de su libertad de expresión pueden decir que respaldan a la policía. Ahora, yo hoy justo estaba tuiteando una carta que se hizo pública de una comisaría de Durazno,
mangueando a los vecinos producto de limpieza para limpiar la comisaría, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo justificarían o no esta idea del respaldo a la policía y de la cercanía, ¿no? de esta idea? Mira, yo creo que el gobierno y las autoridades del Ministerio del Interior tienen el concepto que el respaldo a la policía es el respaldo de un hincha, que es el que arenga, el que habla y el que manda hacer, y que, como se definen hinchas además, el ministro ha dicho que él es un hincha de la policía, lo cual es un gravísimo error de cómo pararse. Pero ¿qué hace un hincha? Un hincha es pura pasión, es pura camiseta. Es el que grita en el estadio pensando que su grito y su arenga o su bandera grande va a hacer ganar un partido. Y piensa que él respalda a su cuadro gritando fuerte, hablando mal del juez, diciendo que tiene que entrar otro jugador, diciendo que los jugadores anteriores jugaban horrible. Eso es un hincha. Respaldar a un cuadro no es ser hincha, es tener buenos directores técnicos y buenos dirigentes que generen que el cuadro pueda entrenar correctamente en un lugar, que tenga agua caliente en el vestuario, que tenga buena alimentación, que tengan buena movilidad, es decir, que ese cuadro tenga condiciones básicas para poder jugar. Algo así como pasó con la selección uruguaya, que cuando vino Tavares dijo: acá hay que hacer un complejo de entrenamiento porque no puede ser que los jugadores vengan a entrenar a una canchita de barro o a el cantero de Avenida Italia. Entonces, el respaldo a las instituciones se da con temas materiales, y este ministerio y la LUC en general es como una gran loa en función del ser hincha. Yo respaldo a la policía porque yo le doy para adelante. Yo respaldo a la policía porque va y cual hincha le dice a la policía que la justicia está equivocada. Por ejemplo, como acaba de hacer ahora el ministro del Interior. Y creo que eso no es respaldar, eso es arengar. Hay una diferencia entre ser hincha y pensar que uno respalda y ser un director técnico o ser un buen dirigente. O un buen hincha. Y darle las condiciones materiales al cuadro, en este caso, para que las cosas funcionen. Porque además el hincha en general, y en este caso el ministro, desarrolla una lógica donde él dice: yo soy hincha de la policía. En primer lugar, un ministro nunca puede ser un hincha, porque tiene que tener el aplomo necesario. Y un hincha, si algo no tiene, es el aplomo necesario, es pura pasión. No tiene autocrítica el hincha, siempre va a seguir hinchando más allá porque es el amor al cuadro. Pero por otro lado, el ministro acaba de decir el otro día: nosotros los policías, porque somos 33.000 policías en el ministerio, nos respaldamos. Y él dijo somos porque yo soy el primero. Bueno, ahí hay dos grandes confusiones del ministro que tiene que ver con esa lógica de querer respaldar en forma equivocada. En primer lugar, el ministro del Interior no es el primer policía, porque para ser policía se estudia, se entrena y se capacita. Es una irresponsabilidad de un ministro decir que es policía. El primer policía es el director nacional de la policía. Entonces, un ministro que confunde que él es policía porque está al frente del Ministerio del Interior tiene problemas. Pero además, en el ministerio no hay 33.000 policías. Hay 19.500. Y eso el ministro lo debería saber. Hay 33.000 funcionarios. Pero además de los policías ejecutivos, uno tiene los bomberos, tiene el personal del INR, que son civiles, tiene el personal del hospital policial. Entonces, ese grado de confusión es la lógica del hincha, que porque piensa que grita, arenga y siente, está respaldando. Y en realidad yo creo que está distorsionando muchísimo el profesionalismo de la policía. Porque, y termino, cuando una seccional, como lo que pasó hoy, la seccional 13 de Durazno, le pide a las organizaciones sociales de la zona, y lo publica incluso la radio G de Durazno, publica el comunicado de la seccional que está pidiendo. Yo lo traje acá. Está pidiendo
paños de piso, perfumol, hipoclorito, escoba, jabón de tocador, alcohol en gel, papel higiénico y bolsas de residuos, y le pide la colaboración para que podamos cumplir mejor la tarea en nuestra dependencia. Si eso es respaldar a la policía, está bravo. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Bueno, la última pregunta, así ya te dejo un poco tranquilo. ¿Cayeron los delitos? Si bajaron los delitos. Sí. ¿Bajaron los delitos efectivamente? En pandemia, durante la pandemia, lo que hubo fue un descenso, sí, de algunos delitos, sobre todo contra la propiedad, porque bajó la movilidad y porque hubo menos gente en el Uruguay. Ese es un tema básico. Primero, el estudio que Juan planteaba recién es evidente. El estudio focaliza en Montevideo, pero en Montevideo tengamos en cuenta que ocurren el 85% de las rapiñas y el 70% de los hurtos. Por lo tanto, que focalice en Montevideo es muy importante, porque es donde está el grueso. Y ahí habían bajado. Entonces, lo que sucedió es que nosotros somos en Uruguay 3,5 millones de personas, pero ingresaban al país entre 3,5 millones y 4 millones de turistas, según los datos oficiales. Y lo que pasó es que durante 1 año y medio esa gente no entró. Entonces también ahí había menos gente. Cuando yo mido la cantidad de delitos está en función de la cantidad de gente que hay en una sociedad. Y hubo menos oportunidad de delito, porque las actividades nocturnas se suspendieron, porque la movilidad se retrasó. Y lo que estamos viendo ahora es en la televisión todos los días, de que desde septiembre, octubre del año pasado, donde empezó a aumentar la movilidad, la situación se ha complejizado. Y bueno, y el gobierno todavía piensa que con ese discurso de que respaldan a la policía, esa arenga de hincha le va a funcionar, pero creo que la realidad le está pasando por arriba. Muy bien. Juan, un montón de cosas que han surgido de estas, pero la primera es una inquietud que yo la traía un poco en la introducción. Hemos asistido a un debate que si uno lo hubiera pensado unos cuantos meses antes, hubiera dicho, acá vamos a ver a toda la sociedad debatiendo. Todos los que fueron al Parlamento y los recibieron durante 15 minutos en una comisión, porque no hubo más tiempo para recibirlo, porque había que recibir decenas y decenas de delegaciones en 70 días entre las dos cámaras, van a participar de un debate en la sociedad pero no pudo. Vos fuiste uno de los pocos agraciados. No hubo mucho espacio. No hubo mucho espacio. Hubo como una especie de desplazamiento hacia los partidos políticos, por decirlo de alguna manera, de esto. ¿Cómo se vive eso desde quien no está en el sistema político y tiene cosas para decir, que creo que yo no vas a poder representarlos a todos, pero de una manera o de otra? No, a mí me da pena porque en definitiva no podemos olvidar que no estamos frente a una elección, digamos, donde se van a votar representantes de los partidos políticos. Estamos frente a una instancia de democracia directa, como es el referéndum, donde justamente la gente de a pie cuestiona las normas que nuestro sistema político aprueba y tiene una oportunidad de decirle a los gobernantes, no estoy de acuerdo con esto no lo llevo, esto no me parece bueno. Esas oportunidades de democracia directa, que no son muy comunes en ningún sistema, porque no sería posible
resolverlo así todo, son instancias muy valiosas para la gente. Entonces, que la sociedad civil, que en gran medida fue el motor de la recolección de las firmas, no participe del debate es una gran pena. Que esto se transforme en una contienda partidaria o una cuestión de partidos, a mi juicio le hace mucho mal al debate, primero por una razón de legitimidad en el debate, de participación de la gente. El referéndum es una instancia donde los de abajo cuestionan a los de arriba. Los de abajo, digo, la gente de a pie a los gobernantes, sean del partido que sean. Y muchas veces ese cuestionamiento es al sistema político. Porque las leyes, sienten que las leyes, como en este caso la LUC, no los representan. No representan sus valores. Entonces, por un lado me da pena que tengamos la ausencia de esa legitimidad que daría la voz de la gente que movió esto. Y en segundo lugar me da pena también porque creo que la sociedad civil tiene mucho para aportar. Muchas veces el sistema político vive en un mundo que es un tanto, a mí me parece, una burbuja, donde tiene su sistema de relacionamiento, que me parece perfecto, pero que a veces queda un poco aislado del sentir de la gente. Me parece que con los delitos pasa eso, ¿no? Vemos muchas gráficas, PowerPoint, todo fenómeno, pero vos hablás con la gente y todos los días se siente más insegura o siente que hay más delitos. Entonces, perder esa voz y perder también la voz de otros actores sociales con mucha representatividad, me da pena. Me da pena porque me parece que uno puede estar de acuerdo o no, pero enriquece en el debate. En especial en una ley que además toca tantos temas, ¿no? Porque la cantidad de actores sociales que se ven involucrados automáticamente con la construcción de la ley es gigantesca, ¿no? Entonces, sí, y además porque al ser una ley en el formato de urgente consideración y no ser monotemática, es decir, como decís tú, trata tantos temas, ya tiene un déficit en la calidad del debate por definición, ¿no? Bueno, ahí es donde quería ir. Hay un problema que se ha señalado y que no se quiere aceptar desde quienes sostienen el no, de la coalición de gobierno, sobre la calidad de la norma, ¿no? Sobre la calidad de lo que se ha legislado, que yo creo haber leído por ahí que reforma como 25 leyes y códigos, por lo menos, ¿no? de distinta entidad. No, y en algunos artículos jerarquía, con errores garrafales. Ya no estamos hablando de que filosóficamente uno coincida o no con la LUC, sino errores técnicos que son inadmisibles en cuanto a la calidad legislativa, ¿no? Bueno, vos ponías en el debate con González, ponías un poco este ejemplo, ¿no? de artículos que estaban mal escritos. De hecho, la tercera parte de la ley fue reescrita en el Parlamento porque venía peor escrita, ¿no? Pero dentro de lo que incluso llegó, hay muchos de ellos que no se sabe cómo se podrían aplicar y que en realidad perjudican. O se olvidaron de institutos enteros y pueden considerarse derogados. El caso de la legítima defensa, donde se ha puesto tanto ahínco en justificar ese tema, se olvidaron de la legítima defensa de terceros, que estuvo toda la vida en el Código Penal. Desde la ley 9155 tenemos la legítima defensa de terceros, la posibilidad de que yo ejerza la legítima defensa de un tercero, de alguien que no es mi familiar, ni soy yo la víctima, pero puedo ejercer la defensa de esa vulneración del derecho de ese tercero. Por ejemplo, como si tú ahora estuvieras siendo víctima de una agresión, yo podría defenderte. Bueno, la legítima defensa de terceros, entre nosotros, que no tenemos ningún vínculo de parentesco ni de otro tipo, se eliminó de un plumazo. Yo quiero creer que es una inobservancia inexcusable de los legisladores, porque no escucha a nadie decir no debemos tener más la legítima defensa de terceros. No lo sostiene en el mundo del derecho penal absolutamente nadie. Quería ir ahí, o sea, porque vos tenés esta opinión, no sos el único, han estado incluso acá otros panelistas que han hablado sobre el asunto y parecería que del punto de vista académico, del punto de vista del derecho, hubo muchísimas observaciones de distintos sectores, ¿no? de la especialidad. ¿En qué medida eso es así? No es la simple opinión de algunas personas sueltas, sino que hay manifestaciones institucionales y las hubo. Sí, por supuesto. En este caso, fíjate que todo lo que tiene que ver con modificaciones al Código de Proceso Penal o al propio Código Penal, como es el artículo 1 de la LUC, que modifica el 26 del Código Penal, lo han dicho, te diría, el grado 5 de Derecho Penal y Criminología, Germán Aller, que tampoco es una persona, digamos, vinculada al Frente Amplio, ni que se pueda hacer ninguna especulación de que tiene un interés político partidario. Y todo el Instituto de Derecho Penal ha marcado cada uno de estos groseros errores
que tiene la LUC, como te decía, desde eliminar la legítima defensa de terceros, confundir el artículo 28 del Código Penal que establece la exención de responsabilidad cuando se actúa en cumplimiento de la ley, que es la gran herramienta que tiene la policía. Confundirla con la legítima defensa, como si el policía necesitara el Instituto de la Legítima Defensa, que es un instituto pensado para los particulares, no para la policía. Es decir, hay errores conceptuales en los que evidentemente no se tomó en cuenta ninguna de las observaciones que hicieron los especialistas en cada una de las materias. En este caso específicamente los especialistas en Derecho Penal. Y yo te iba a preguntar, porque eso además fue debidamente comentado. En los pocos tiempos que hubo, ¿no? Porque recordemos que acá hubo 15 minutos para exponer, o sea, vos ibas a hablar de un tema tan amplio como el derecho a la vivienda y tenías 15 minutos para exponer. O sea, la calidad del debate es malísima, pero además ni siquiera se tomó nota de las observaciones por escrito que la mayoría de estas representantes de la sociedad civil, incluida la academia, le hicieron. Sí, porque el Parlamento además no cuenta con tantos especialistas, por casualidad, diríamos, ¿no? Dentro del staff de diputados y senadores, con tantos especialistas temáticos. Yo te diría que puede haber algunos sectores de la LUC que requieran una especialización muy fina. Seguro que no. Es muy grueso el asunto. Yo te diría que con tener el título de abogado alcanzaría para darse cuenta de la omisión. Quiere decir de que la omisión es consciente, no es que... Yo creo que es una omisión porque nadie ha salido a decir nosotros quisimos derogar o eliminar la hipótesis de la legítima defensa de terceros, ¿no? Está mal escrito. Van a tener que, suponiendo que quedara, tendrían que volver a legislar sobre el asunto. Tendrían que hacer revivir el Código Penal como estaba. No es menor. Vayamos a uno de los temas centrales de estos debates, que es el problema de los abusos policiales, ¿no? En esto también hubo una gran discusión y una gran tensión, por lo menos de parte del no, por apropiarse de la idea del respaldo y la confianza a la policía versus la desconfianza y demás, y plantear este tema de los abusos policiales como algo totalmente generalizado en vez de cómo procesar los problemas que trae una práctica que tiene este tipo de problemas en todos los lugares del mundo, además, ¿no? Digo, porque el abuso policial no es propiedad de nadie, ¿no? Si debe estar en todas las policías del mundo. Pero las normas que tengan dejan abiertas más chances o menos chances. Esta idea de cómo procesar los problemas es un poco lo que debería discutirse y no si alguien es amigo o no es amigo de la policía, ¿verdad? Pero en materia de eso existió una fuerte controversia, en especial en el debate donde tú estuviste, sobre, bueno, la institucionalidad, en qué institucionalidad se debe denunciar esto, quién mantiene una cierta objetividad sobre el asunto. Yo creo que hay una confusión conceptual, porque el Ministerio del Interior tiene el Observatorio de Criminalidad, que es una buenísima herramienta, y está perfecto que la tenga y que esté constantemente monitorizando cómo va midiendo, aunque fuera solo las denuncias, no interesa, también tiene mucho valor ese trabajo que se hace. Ahora, hay un punto en el que en el mundo entero no sirven los números de los observatorios pertenecientes al organismo encargado de la represión, que son los delitos en los que el denunciado es la institución encargada de la represión. Es decir, el Ministerio del Interior puede tener números valiosísimos estadísticamente, después habrá que discutir muchas cosas, pero si hay unos que son dudosos y que no sirven, son en los que al propio ministerio se lo está acusando de cometer un delito. Sí, claro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que alguien que es víctima de abuso policial, imagínate en la seccional más lejana o más aislada del Uruguay, le vamos a pedir que concurra a esa misma seccional donde fue víctima de abuso policial o donde presuntamente fue víctima de abuso policial a denunciar el abuso policial. O sea, en el mundo entero el abuso policial no se denuncia ante la policía. Es tan así que organizadamente los estados, por lo menos los estados que pertenecen a Naciones Unidas, en el año 2002 aprobaron el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos. Recordemos que en materia de Naciones Unidas, del funcionamiento de Naciones Unidas, tenemos, los estados aprueban tratados que establecen derechos humanos, en este caso. Se aprobó el tratado sobre prevención de la tortura y los malos tratos, pero después es necesario que se establezca algún procedimiento para efectuar quejas o reclamos cuando los estados violan esas normas. Esas normas se denominan protocolos.
En el 2002, como decía, se aprobó el protocolo de prevención de la tortura. Y en el 2006 entró en vigencia porque se necesitan 10 votos de 10 países que ratifiquen ese protocolo. Una vez que están los 10 votos, entra en vigencia. En el 2006 entró en vigencia el protocolo de prevención de la tortura. ¿Qué se decidió hacer a través de este protocolo? Se decidió que todos los estados tenían que crear mecanismos de prevención de la tortura que permitieran tener un lugar que estuviera atento a las denuncias de tortura o malos tratos, que los pudiera medir, que hiciera sonar las alarmas cuando fuera necesario, y cada país lo podía colocar dentro de su diseño institucional donde le pareciera más oportuno, pero con determinados requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Bueno, primero, la independencia del Poder Ejecutivo. Es decir, que donde cada Estado coloca el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no puede ser una oficina dependiente del Ministerio del Interior, claro, en el caso de los abusos contra el Estado. Tan es así que Uruguay decidió colocarla dentro, por ley, dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque justamente no pertenece al Poder Ejecutivo. Es un órgano que funciona como un ombudsman y que además sus integrantes son votados por la Asamblea General. Quiere decir que le da desde el diseño la seguridad de que va a ser un organismo neutral cuando opine sobre estas cuestiones. Pero además tiene que tener independencia funcional, tiene que tener independencia presupuestal, tiene que tener independencia de criterio, tiene que ser proactivo, es decir, no puede estar a la espera de lo que pasa, tiene que movilizarse, tiene que tomar acciones para denunciar, para hacer ver a la sociedad, para visibilizar, y todas esas cosas es las que hace el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y los Malos Tratos. Después podemos estar de acuerdo con los criterios metodológicos que utiliza, nos parecerán mejores, peores, habrá que discutirlo, está perfecto, pero no se puede criticar al único organismo con la neutralidad requerida por Naciones Unidas que está habilitado para emitir consejos, mensajes, recomendaciones respecto al abuso policial. Y esa parece ser la discusión que hoy tenemos, como si estuvieran confrontados los números del observatorio, que no es que estén mal los números, es que la gente no denuncia ante la policía los abusos de la policía. Y parecería que si no me convienen no sirven los números. Habría como una especie de, yo lo que observo es una especie de negativa a tener en cuenta los números de producidos. Pero eso es más peligroso de lo que parece a mi juicio. Porque en principio uno podría decir, bueno, no estoy de acuerdo con la manera de medir, no estoy de acuerdo con los criterios que se utilizan para... Bueno, eso puede ser, porque bueno, se pueden cometer errores también. A mí lo que más me preocupa es el ataque a la institucionalidad. Porque tener un ombudsman en un Estado democrático es señal de calidad democrática. Si yo empiezo a atacar al ombudsman cuando las recomendaciones que hacen no me gustan, en realidad lo que estoy atacando es la institucionalidad. Estoy atacando el sistema. Ahora, y eso es lo peligroso. En esta institucionalidad de corte independiente, fundado en normas votadas en el 2002, no en los gobiernos recientes, con sus procedimientos correctos, diseñados institucionalmente para preservar su objetivo de ser independiente del Poder Ejecutivo, en ese lugar se han registrado abusos. En ese lugar, el Mecanismo Nacional, en marzo del 2022, acaba de sacar un informe de 36 páginas donde analiza las denuncias de los defensores de oficio, donde procesa toda esa información y hace recomendaciones. Y fíjate si será independiente, que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace, dice el propio informe, invitaría a todos los que lo critican a leerlo, dice, se reitera, algunos casos, se reitera la recomendación y la observación hecha al Estado en el 2019. El 2019 no era este gobierno. Es decir, que la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la utilización del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, le está diciendo al Estado, no importa quién gobierne, le está diciendo, usted tiene estas fallas, estas fallas, estas fallas. La última que le dice es, usted tiene que investigar los abusos policiales porque estas denuncias son escandalosas. Y son denuncias que tienen identificación, y está en el documento, con expedientes judiciales. No son denuncias que alguien tiró por abajo de la puerta, son denuncias que están en expedientes, declaraciones que están grabadas. ¿Y esas denuncias se han incrementado en los últimos tiempos? Es lo que informa el mecanismo. La preocupación y la recomendación a tomar otras medidas institucionales es por el aumento de los casos de abuso. Exacto. Después hay otras recomendaciones que son, como decía, repetidas el 2019. Por ejemplo, la ausencia de un abogado desde las primeras instancias de la detención. Ese es un problema endémico que tiene el Uruguay,
que nos parece que el abogado solo necesito cuando ya me llevan a declarar al juzgado, como si no tuviera derecho a estar asesorado desde las primeras horas de la detención. Pero ese es un problema, esa es una recomendación que hace también el mecanismo, pero que Uruguay la viene incumpliendo desde hace mucho tiempo. Quiero decir con esto que no es que la institución está atacando una medida concreta del gobierno. Tiene la obligación de pronunciarse. Si la institución, porque ahora se critica también la oportunidad, porque tenemos un referéndum el 27, es que si el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con las denuncias que recibe, documentadas, no se pronuncia y no elabora un documento llamando la atención, está en omisión, incumple con el mandato de Naciones Unidas. Ahora, eso es coincidente con lo que han venido planteando los defensores de oficio también, ¿no? Sí, exactamente. Es que gran parte del insumo que utiliza la institución es la denuncia de los defensores de oficio, pero además se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Se ha dicho que los defensores mencionan denuncias pero no identifican expedientes. Están todos los expedientes identificados y se ha dado cuenta a la Fiscalía de todos los casos donde los defensores de oficio, que son los defensores de oficio, en el Uruguay el 99% de los que son sometidos al proceso penal tienen un defensor de oficio, un defensor público. Los defensores públicos son los verdaderos testigos de cuando estas cosas ocurren, porque al único que le puede hablar esa persona que sufrió el abuso es a su defensor. En el caso que se anime, me animo a decirte esto, en el caso que se anime a confiar en su defensor, porque muchas veces, muchas de las personas que son habitualmente sometidas al proceso penal ven al defensor como parte también del sistema penal y muchos no creen ni siquiera en su propio defensor. Pero acá tenemos denuncias concretas, pero además denuncias concretas con pruebas. Estamos hablando de gente, está relatado en el informe de la institución, de gente que tiene fractura de costillas cuando fue detenido, que tiene perforación de un tímpano cuando fue detenido. Es decir, hay certificados de técnicos forenses, del Instituto Técnico Forense, que demuestran eso. No son aseveraciones, me lo dijo. Me lo dijo y además está respaldado. Gustavo, policías buenos y policías malos. Pero esa es una falsa dicotomía, me parece. Creo que en la sociedad lo que nosotros tenemos que discutir es qué modelo de seguridad queremos y qué modelo de policía queremos. Y creo que los que estamos objetando estos artículos queremos un modelo de seguridad que sea público, que sea estatal y que sea profesional. Y tener una policía pública y profesional implica que tiene que haber normas que de alguna manera pongan un límite a un monopolio del uso de la fuerza que la sociedad o la comunidad como pacto entrega. Y esa definición de que la sociedad define que hay una institución profesional que tiene el monopolio del uso de la violencia en la sociedad, lo hace a partir de que a esa institución le da semejante responsabilidad, pero le pone una serie de contrapesos. En este caso, el contrapeso es que la policía es el auxiliar de la justicia. Es auxiliar. Y la fiscalía, en este caso, es quien dirige las investigaciones. Aquí estamos entrando y hemos entrado en estas últimas semanas en un nivel de confusión por parte del ministro del Interior enorme, que además de querer ser hincha de la policía, ahora dice que él es socio de la justicia. Y eso implica, ya es muy grave que diga eso, porque no tiene, tan grave como decir que hay 33.000 policías en el ministerio y hay 19.500 policías ejecutivos, pero decir que él es socio, cuando está cuestionando a la propia justicia, implica que no tiene claro que la policía está bajo el mando de las directivas del fiscal para investigar. Entonces no es socio, es dependiente, tiene una línea jerárquica con la fiscalía. El fiscal es el que ordena la investigación y es el que dirige la investigación. Por eso creo que la imagen de este respaldo verbal que permanentemente hace el ministerio con la policía es porque está usando políticamente la policía. Este es un gobierno y un ministro que usa políticamente a la policía para beneficios electorales. Y es terrible, porque un organismo como la policía, que es un organismo profesional del Estado, no puede ser utilizado como un botín político. Entonces, permanentemente están queriendo arengar
que quien no respalda a la policía como ellos es prodelincuente. Eso, dicho desde un ministro, es instalar una grieta en la sociedad que es inadmisible. Porque yo no respaldo a una policía que se desborde, pero respaldo la existencia de la policía. Pero que no respalde a una policía que se desborde no quiere decir que esté a favor de los delincuentes, porque esa dicotomía, en todo caso, que se haga cargo de él. Yo estoy a favor de una policía profesional, a la cual la gente le tenga confianza. Entonces, creo que en la policía hay mucho malestar también, mucho malestar en la policía por este uso que las autoridades políticas de este gobierno hacen de la policía, tratando de ponerlos a ellos como enfrentados o no a determinados sectores de la sociedad. Claro, porque esto tiene un ida y vuelta, porque mañana, si le va mal al gobierno en materia de seguridad, la culpa es de la policía. Bueno, yo creo que la en este policía caso tiene todo el poder, se supone que Sí, se le sí, transmite simbólicamente, ¿no? Lo que Porque pasa después que en la realidad no es cierto eso. a mí me parece que en una democracia hay que ser muy cuidadoso y muy aplomado a la hora de estar al frente de un ministerio como es el Ministerio del Interior. Se necesita justamente aplomo, capacidad de discernir, lucidez, y también se necesita tener en cuenta que el ministro no es el ministro de la policía, es el ministro de los uruguayos. Y se necesita tener información sobre el ministerio que dirige, no confundir la cantidad de funcionarios. Se necesita tener claro las líneas jerárquicas. Se necesita saber que la policía no puede patotear al juez. No lo puede hacer. Y un ministro que, en otro contexto, un ministro que haga eso tendría que haber renunciado hace rato. Lo que pasa es que momentáneamente hay mayorías parlamentarias en la coalición que lo respaldan. Pero bueno, faltan 3 años todavía. Juan, hoy el ex jefe, el ex director de la policía del gobierno anterior decía en unas entrevistas que desde el punto de vista policial y de las herramientas que estaban en juego, no parecía que esta ley diera mejores herramientas a la policía para combatir el delito y que capaz que tenía un perfil más social, incluso estas innovaciones que traía la ley de urgente consideración, donde policializaban algunos otros asuntos sociales, ¿no? El problema de las huelgas, los piquetes, la interpretación que se transfiere a la policía sobre el eventual agravio, ¿no? O demás cuestiones. ¿Qué reflexión merece desde la técnica del derecho este asunto? Bueno, yo creo que al contrario de lo que se pretende hacer ver, no hay herramientas que mejoren la situación de la policía, sino que sucede lo contrario. Vemos una ampliación del rango de la utilización de mecanismos por los particulares, como es la legítima defensa para la protección de bienes de contenido patrimonial, pudiendo incluso afectar otros derechos que en la Constitución están por encima de la propiedad, en el entendido de que con la LUC se consideraría legítima defensa poder agredir o afectar la integridad física o la vida de alguien para defender un bien de contenido patrimonial. Es decir, eso es una señal muy clara de que la seguridad va a depender más de lo que hagamos los particulares, de lo que haga la policía. Es un mensaje equivocado en el sentido de un Estado moderno, donde la reacción de cada uno de nosotros ante lo espantoso que es el delito no sea llamar al 911. Cualquier reacción distinta a llamar al 911 es un retroceso en la calidad del Estado que tenemos. Y en la LUC se aumentan las posibilidades para que los particulares sean los que tengan que hacer frente a situaciones de delito o situaciones violentas. Se dan nuevas posibilidades de actuación a personas que ya no son más policías y a las que se autoriza a actuar como si fueran policías. Es decir, yo lo que veo es todo en contra de la policía, por lo menos de la policía a la que yo, el modelo de policía que yo anhelo, ¿no? Una policía y competente, como decía Gustavo. Claro, y yo te agregaría algo más, hasta joven te diría, moderna. No donde aquellos que ya se retiraron de la fuerza sobre sus manos pese, por mejor intencionadas que sean, pese la seguridad de las personas. Pero además
Todo eso con una afectación de las garantías, con una generación de desconfianza, al contrario de lo que se dice en esa arenga que decía Gustavo, una generación de desconfianza, porque vos fíjate que si ahora, ante la ocurrencia de un hecho aparentemente delictivo, el que va a aparecer para actuar como si fuera un policía es una persona de particular que tiene porte de arma y que es un retirado, pero yo no tengo cómo saber que es un retirado porque ni se baja un patrullero, ni tiene un uniforme, etcétera, etcétera. Todo eso es un mensaje pésimo. Y si además, desde el punto de vista técnico, cometemos errores como confundir la eximente responsabilidad por cumplimiento de la ley con la legítima defensa, bueno, todo se complica, se le hace creer además con ese discurso a la policía que ahora tiene más herramientas cuando tiene menos herramientas y además las que tiene son de peor calidad. Bueno, estimados, creo que se han dicho muchas cosas y se han contestado, no sé si todas, porque son muchas las cosas que se han dicho en esta campaña que realmente ameritan una reflexión, profundidad, información. Pero bueno, esperamos haber contribuido por lo menos a desasnar sobre algunos asuntos de último momento que se fueron precipitando en esta suerte de debates sesgados, ¿verdad? Con casi solo políticos convidados, con un pedazo de la sociedad civil y por lo tanto de toda su expertise en un montón de temas al margen, ¿verdad? Como siempre a la carrera y también con estas otras maniobras de último momento del uso de los minutos en los grandes medios y demás, con accesos diferenciales. Bueno, el republicanismo herido nos convoca a seguir pensando y trabajando en esto. Les agradezco. ¿Sabes qué? Sí. Me gustaría simplemente decir, porque hay una cuestión que me duele mucho cuando se miente en la campaña, y en un artículo específico de la LUC se habla como que a partir de la LUC no habrá más libertad anticipada para aquellos que cometieron delitos de índole sexual. Y eso es falso. Es decir, la LUC no está eliminando la libertad anticipada para quienes cometieron delitos sexuales. Eso lo estableció el artículo 10 de la ley 19.653, que amplió... La derogación, decís. Claro. Se está diciendo que es la LUC la que permite... Que quienes que promueven no haya... el sí, lo hago sencillo como se dice en el barrio, los que promueven el sí van a eliminar el registro de violadores y van a dejar libres a los violadores y demás. Eso es lo que dicen en el barrio. Sí, y que a partir de la LUC no va a haber más libertad anticipada para los que cometieron delitos sexuales. No hay libertad anticipada para los que cometieron delitos sexuales desde el año 2018, porque se modificó el 301, se creó el 301 bis del Código Procesal Penal, y desde ese momento no lo hay. Nada tiene que ver con la LUC. Nada tiene que ver con la LUC. Muy pertinente la aclaración. Muchas Por gracias. nada. Bueno, nos despedimos en este programa especial sobre la recta final del proceso, ¿no?, por la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Muchas gracias a ustedes y a los que nos están mirando, a los que nos vayan a ver, y nos vemos en la próxima propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo